Tú has sido bueno y fiel, Señor, con nosotros. Gracias porque tu misericordia nos ha acompañado, Señor. Tú, Dios mío, has estado en cada momento, Padre, y gracias, Señor. Ahora, Dios mío, en esta mañana de abrir tu palabra, ayúdanos, Señor, bendice a mis hermanos. Abre nuestros corazones para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Siempre son cosas buenas, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón para recibirlas, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de entrar a la palabra, quiero decir algo. Nosotros a veces, muy pocas veces reconocemos, ¿verdad?, los hermanos que trabajan y que se esfuerzan entre nosotros. Y yo sé que la recompensa es de Dios, ¿verdad? Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y Dios es el que está viendo y Dios es el que nos recompensa. Pero no está de más, ¿verdad?, poder también reconocer a los dos hermanos que trabajan. El día de ayer estuvieron poniendo una reja ahí atrás, Fran, René y Memito, son los que yo vi en la cámara. Créanme que me sentí mal, Fran, por no poder venir, ¿ok? Porque siempre, de alguna manera, cuando se hace algo, aunque sea estorbar, ¿verdad?, pero me gusta estar ahí. Pero esta vez no pude, tenía que estar con mi esposa, que a veces está un poco difícil la cosa. Pero los estuve viendo en la cámara, todo el proceso, cómo llegaron, hicieron una zanja, pusieron estas cosas, después pusieron ahí la soldadura y pusieron hasta que terminaron la reja. Y doy gracias a Dios por esta gente, ¿verdad? Porque Dios ve esas cosas. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor por esta gente, hermano? Y hermanos, yo sé que yo hablé con René en la mañana y le dije, oye, va a estar bien duro el calor, así que vete preparado. Y tenían sus sombreros y todo. Yo sé que esto no es fácil, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la gente, ¿verdad?, que tenemos y que están dispuestos a hacer las cosas pues para Dios solamente, ¿verdad? Yo sé que Dios los va a recompensar, así que muchas gracias por eso. Hermanos, hace 8 días hablamos en Mateo 10 y dijimos, ¿verdad?, que Jesús reúne a sus discípulos y les da las órdenes para avanzar, para hacer la obra que les había encomendado. Y Él les da 3 razones por las que nunca deberían de avergonzarse del Evangelio. Y Él, 3 razones, ¿verdad?, por las que nunca deberían de avergonzarse del Evangelio. Y esas razones son que Él llamó a sus discípulos, Él los llamó, Él los capacitó y Él los preparó. Ahora, el domingo pasado hablamos de que somos enviados como ovejas, ¿verdad?, en medio de lobos. ¿Por qué razón, dijimos? ¿Por qué razón es que somos enviados como ovejas en medio de lobos? Dimos 3 razones: para dar testimonio a las naciones, para demostrar la realidad de nuestra fe, realmente si tenemos fe, y para tener la oportunidad de participar en los sufrimientos de Cristo. Hemos dicho, ¿verdad?, que estamos viviendo en tiempos bastante difíciles, donde nuestra fe va a ser probada. Y es importante que revisemos este capítulo 10 porque es muy, pero muy importante. Ahora, sin duda que el ser enviados como ovejas en medio de los lobos produce en nosotros un sentimiento de temor, ¿verdad?, de alguna manera. Y entonces, así que en esta mañana el tema es no temas, no temas. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales a veces nos sentimos temerosos de muchas cosas, pero en esta mañana quiero que abras tu corazón y Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Quiero leer, hermanos, Mateo capítulo 10, versos 26 al 31. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, Jesús repite 3 veces en este pasaje la frase no temáis. Él empieza y termina con la misma exhortación y luego la repite en la mitad del pasaje. En el verso 26 dice, no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Luego en el verso 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Y en el verso 31 dice, así que no temáis. Dicho de otra manera, hermanos, el Señor dice, no tengan miedo. Ahora, no es difícil descubrir el argumento de estos versos. En primer lugar, dice, no temas, porque la verdad va a prevalecer. Lo que está oculto va a ser revelado, lo que se dice en el secreto va a ser gritado desde las azoteas, cada obra mala será expuesta a la luz de la verdad de Dios. O sea, todo será revelado. La verdad de Dios triunfará al final. Luego, en segundo lugar, dice, no temas, porque Dios es más grande que cualquier cosa que el hombre pueda hacernos. Todo lo que ellos pueden hacer es matarnos. Eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué temer al hombre cuyo poder termina en la tumba? En lugar de temerles a ellos, temamos a Dios, quien hizo el cuerpo y el alma. Y en tercer lugar, no temáis, ¿verdad? Yo creo que es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. No temas porque Dios toma especial cuidado de nosotros. Dice ahí que Él ve cuando el ave cae, Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza, valemos mucho más que muchas aves delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué temer a algo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero la respuesta no es tan simple, porque vivimos, como dije 8 días, vivimos como ovejas en medio de lobos todos los días. Hermanos, otra vez, vivimos en tiempos peligrosos. Hay muchas cosas que están pasando ahora mismo. Entonces, ¿a dónde podremos estar a salvo cuando hay demasiados problemas en todos los lugares? Hay muchas luchas, muchas cosas. Entonces, en los versos 29 al 31 de este capítulo 10 de Mateo, ahí esos versículos nos ofrecen 3 razones del por qué no deberíamos estar temerosos. Al enfrentar a nuestra cultura, al enfrentar los problemas, al enfrentar las situaciones, ¿verdad?, que vienen a nosotros, no tendríamos que estar temerosos. Y una vez más, aquí hay 3 razones poderosas por las cuales no deberíamos estar temerosos. En primer lugar, la primera razón es porque Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Fíjense lo que dice el verso 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Fíjense, lo voy a leer de otra versión. Dice, ¿qué valen 2 pajarillos? Apenas unos centavos. Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que el Padre lo permita. Ahora, si investigamos un poco, hermanos, descubriremos que los pajarillos, o aquí en este pasaje se refiere a los gorriones específicamente. Estos animalitos estaban entre las aves más indefensas en los tiempos bíblicos. Por el hecho de que eran tan baratos, los pobres podían ofrecer estas aves al Señor si no podían tener un cordero o una cabra o un toro. O sea, ofrecían estos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús trajo esta ofrenda? Tú podías comprar 2 gorriones por 1 centavo. Y eso es muy barato, ¿verdad?, para cualquier estándar. Unos pocos centavos te alcanzaban para comprar una bolsa llena de estas aves. Ahora, hay algo interesante que aprendemos al estudiar este verso. Siempre pensamos, hermanos, que Jesús estaba diciendo que Dios mira a los gorriones cuando caen. Y eso es verdad. Pero este verso dice mucho más que eso. No solamente Dios mira a los gorriones cuando caen, sino que los gorriones, fíjense, no pueden ni van a caer sin que sea la voluntad de Dios.
No es que las aves caen al azar de los árboles y Dios lo nota cuando eso sucede. No. Los gorriones caen, fíjate, porque Dios así lo quiere. Y si Él no quisiera, el gorrión nunca caería al suelo. O sea, esto significa, hermanos, que Dios tiene cuidado de las cosas cuando nosotros ni siquiera lo notamos. Ahora, notemos dos implicaciones a esta verdad. En primer lugar, el gorrión cae. Aún los más pequeños caen en el suelo eventualmente. Y hermanos, déjenme aplicarlo ahora. Tarde o temprano, hermanos, los problemas llegan a los hijos de Dios. Algunas veces caemos en la noción romántica, ¿verdad?, de que al venir a Cristo va a resolver nuestros problemas, pero no siempre. La Biblia dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, tenemos que entender esto. Lo que le pasa a la gente del mundo nos pasa a nosotros también. Ellos se enferman, nosotros nos enfermamos. Ellos pierden su trabajo, nosotros también perdemos nuestro trabajo. Ellos mueren, nosotros también morimos. Es lo mismo para nosotros que para cualquier otro. Aunque conocemos al Señor, no estamos exentos de cualquier prueba o problema en este mundo. Como saben, hermanos, bueno, algunos saben, pero esta semana tuvimos una situación con mi esposa. Ella estaba, pues ya tenía un tiempo que le estaba doliendo una pierna y habíamos ido con el quiropráctico y todo esto. Pero el sábado pasado algo pasó y ya no podía ya poner el pie porque le dolía mucho. Entonces fuimos como fue el sábado, entonces fuimos el lunes. Y cuando entramos con el doctor, pues como nos conoce, ¿verdad? El doctor Valdés ya le dijo que moviera el pie. Dice, está bien, buena señal, mueva el dedo, todo bien. Pero cuando le hizo una radiografía, se dio cuenta de que bueno, uno de las piernas, o sea que los huesos están ya como que estaba sumido en algo. Y entonces le dice, ¿sabe qué? Necesito hacerle una imagen de resonancia magnética, o sea que como lo conocemos como un MRI, ¿verdad? Entonces dice, tiene que ir y hacérsela y después de eso vamos a determinar qué es lo que sigue, posiblemente una cirugía o algo. Entonces, pues habló con ella, después habló conmigo y me dice, pues esto es lo que va a pasar. Pero antes de salir me dice, la prueba llegó, me dice. Primero me dijo, la prueba ya viene, y luego dice, no, la prueba ya llegó, dice, la prueba ya llegó. Y me puso aquí solamente la prueba llegó. Hermanos, otra vez, como cristianos, ¿verdad?, tarde o temprano los problemas llegan a los hijos de Dios. O sea que ahí están. Ahora, en segundo lugar, hermanos, entonces las aves, el ave cae. Tarde o temprano los problemas llegan a los hijos de Dios. Ahora, en segundo lugar, las aves caen conforme a la voluntad de Dios, y eso es algo muy importante. Hay una especie de credo que también se conoce como la Gran Confesión, que dice que todas las cosas suceden de acuerdo al consejo y decreto del Dios omnipotente. Hermanos, hay un sentido muy real en el cual todo el universo necesita acomodarse al plan final de Dios de alguna manera. Aún la caída de un ave es parte de la providencial mirada de Dios sobre el universo. Y esto, hermanos, aplica a nuestro dolor, aplica a nuestro sufrimiento, nuestra pérdida, y aplica también a la angustia, ¿verdad?, de ver a nuestros amados sufrir. Pero lo que nos debe confortar en tiempos difíciles, hermanos, es saber que nada pasa por casualidad, nada pasa por accidente. Hemos dicho, ¿verdad?, en algunas ocasiones que los cristianos no tenemos accidentes, tenemos solo incidentes. O sea, no tenemos accidentes. Hay un autor llamado Alva J. McClain, es un hombre muy reconocido, profesor de teología, y él dice lo siguiente: desde la caída de una gota de agua hasta la caída de un imperio, todo está bajo el providencial control de Dios. Algo tremendo, ¿verdad? Desde la caída de una gota de agua hasta la caída de un imperio,
Todo está bajo el providencial control de Dios. Si creemos esto, hermanos, podemos seguir adelante aunque nos asalten temores y dudas. Podemos seguir adelante sabiendo de que Él tiene el control. Entonces, ¿por qué no debemos tener temor? Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. La segunda razón es porque Dios tiene cuidado de los más pequeños detalles de la vida. Fíjate lo que dice el verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo no sé si alguna vez has tratado de contar el número de tus cabellos, ¿verdad? Yo no sé. Pero los científicos, hermanos, dicen que la cabeza humana promedio tiene 100,000 hebras de cabello. También nos dicen que 50 de esas hebras se caen cada día, no importa lo que hagamos. Ahora, interesantemente, también la cantidad de cabello varía con el color. Se dice que las rubias tienen un promedio de 140,000 cabellos, las de cabello castaño 105,000 y las pelirrojas 90,000 cabellos. O sea, todas esas cosas son interesantes, pero no es algo en lo que pensamos muy a menudo. O sea, simplemente cuando pensamos en nuestro cabello, ¿verdad? Es casi siempre cuando nos vamos a cortar o algo así. O sea, ninguno de nosotros está pensando cuántos cabellos tenemos. O sea, no contamos los cabellos de nuestra cabeza, pero Dios sí lo hace, fíjense. Dios sí lo hace. Entonces, el significado de esto es claro. Si Dios cuida de las cosas que importan muy poco, entonces Él cuida de cosas que importan mucho más. Si Dios conoce cada cabello individualmente, Él nos conoce a cada uno de nosotros individualmente también. Hermanos, el conocimiento de Dios hacia nosotros no es algo general, es increíblemente específico. Él nos conoce completamente y Él nos conoce en los detalles más mínimos. De hecho, hermanos, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. A lo mejor no lo hemos pensado así, pero Él nos conoce mejor que nos conocemos nosotros mismos. En un sermón como en este verso más bien, Charles Spurgeon ilustra el cuidado minucioso de Dios en la vida de José, ahí en Génesis, ¿verdad? En los capítulos del 37 al 50. Y él apunta que hubo una cadena de circunstancias que tenían que pasar en una forma particular para que la historia tuviera lugar como la tuvo. Y Spurgeon ofrece una larga serie de preguntas. Él dice, ¿por qué Jacob quiso matar a José? ¿Por qué los hermanos de José estaban ese día en particular en un sitio diferente? ¿Por qué vinieron los ismaelitas en ese momento? ¿Por qué estaban con la disposición de comprar un esclavo? ¿Por qué fueron precisamente a Egipto y no a otro lugar? ¿Por qué Potifar compró a José? ¿Por qué la esposa de Potifar tuvo esa atracción por José? ¿Por qué estaba el panadero y el copero en la prisión cuando José estaba ahí? ¿Por qué Faraón no podía recordar su sueño? ¿Por qué el copero primero se olvidó de José y luego se acordó de él? Este hombre Spurgeon apunta que cada uno de estos eventos que parecen no estar conectados tenían que pasar en una forma particular y en un tiempo particular para que José estuviera en el lugar correcto y en el tiempo correcto para que de esa manera preservar a su familia en Egipto durante el hambre en Canaán. Y Spurgeon sigue diciendo, Dios es visto en las pequeñas cosas. Y luego él usa una frase amorosa para describir todos estos detalles circunstanciales. Y él dice que son detalles minuciosos de la providencia. Hermanos, así como Dios se ocupa de grandes cosas, también tiene cuidado de los más pequeños detalles de nuestra vida. Hermanos, tendemos a creer que solo los proyectos grandes merecen nuestras oraciones. Y cuando Dios nos contesta, decimos, qué grandioso, ¿verdad? Es el Dios al que servimos. Pero el Dios de lo grande, hermanos, también es el Dios de lo pequeño. Fíjense, el Dios que cuelga las estrellas en el espacio es también el Dios que cuenta los cabellos de nuestra cabeza. ¿Por qué nos debería de sorprender, hermanos, cuando Dios obra en pequeños detalles cuando los necesitamos? Yo no sé si tú
te pones a pensar en detalles pequeños, ¿verdad? Que cómo Dios obra. Fíjese, me decía Irma, ¿verdad?, que cuando andaba con la hermana Ruth y la hermana Fela, y la hermana Ruth andaba manejando, y llegaban a un supermercado, siempre decía la hermana Ruth: oh Señor, que encontremos un parking en la puerta, cerquita, para no tenían que caminar, ¿verdad? Pues dice, siempre que llegaban, exactamente cuando iban llegando, iba saliendo un carro, y ahí se metían. Y la hermana Ruth: oh, thank you God. O sea, pequeños detalles. Fíjese, yo estaba pensando en cosas así, ¿verdad? Y cada vez, hermanos, Dios obra así. El jueves me parece que fue, no sé si fue jueves o viernes, Irma tenía que ir al banco porque tenía que arreglar alguna cosa, ¿verdad? Alguna cosa ahí, y dice, le digo, pero así vas a ir. Dice, sí, pues tengo que ir. Y era una cosa que tenía que arreglar de un depósito que no le habían acreditado ya meses atrás. Y había ido, y una de las cajeras le dijo, no, pues tiene que venir no sé quién. Y entonces yo fui con ella. Pero estábamos diciendo, ojalá y esté Crispín. Crispín es un empleado del banco que conoce a Irma por muchos años, ¿verdad? Y dice, de seguro que él me lo va a arreglar si él está. Pues hermanos, cuando nos formamos, en la ventanilla ahí estaba Crispín. Pero estaba él, decía ahí un letrero que decía Next Window, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, dijo Irma, pues si se ocupa alguien más, yo creo que le voy a dar el lugar para que yo esté con él. Total de que ya exactamente cuando estábamos ahí quitó su ese anuncio, y ya fuimos con él. Fueron Irma y ya le explicó. Hermanos, ¿y qué cree que dice el hombre? Dice, bueno, ¿sabe qué dice? Yo estaba en el lonche, dijo, y acabo de venir. O sea que en otras palabras, un poquito antes no hubiera estado, un poquito después tampoco. Entonces, exactamente lo que necesitábamos, ahí estaba este hombre y arregló el asunto. Dice, en 3 días se va a arreglar esto. De otra manera íbamos a tener que hablar con el gerente, qué sé yo. Hermanos, Dios obra en los pequeños detalles, ¿verdad? Así como Dios obra en las cosas grandes, también en los pequeños detalles de la vida. Hermanos, no es más difícil para Dios el proveer algo grande que algo pequeño, porque después de todo, hermanos, todo es pequeño para Él. Entonces el Señor en este pasaje usa 3 veces la frase no temáis, y estoy hablando de razones del por qué no deberíamos temer. Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. O sea que, imagínense, dice que los pajaritos, ¿verdad?, caen, pero no caen si no es la voluntad de Dios. Luego Dios tiene cuidado de los más pequeños detalles de la vida. Cuenta tus cabellos. O sea, detalles que tú ni notas, Dios tiene cuidado. Y en tercer lugar, hermanos, Dios cuida de nosotros aún en medio de los problemas. Dice el verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y aquí está el corazón del asunto, hermanos. Las aves pequeñas valen muy poco y Dios cuida de ellas. Pero nosotros, hermanos, valemos mucho más que un montón de esas aves. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Jesús no murió por las aves, Él murió por ti y por mí. Su sangre es la muestra de su amor, la prueba de su devoción entera hacia su pueblo. Entonces, ¿qué entonces debería producir esta verdad en nosotros, hermanos? Déjenme repetirlo otra vez. Su sangre, o sea, ¿qué es lo que valemos nosotros? Su sangre es la muestra de su amor, la prueba de su devoción eterna hacia nosotros. Entonces, ¿qué debería producir esta verdad en nosotros? En primer lugar, fíjate, debería producir en nosotros audacia en tiempos de problemas. Si Dios es por nosotros, y así es, ¿por qué tendríamos que temer a cualquier cosa o a cualquier persona? Como le digo, hermanos, nosotros estamos ahorita en una situación así, porque ya le hicieron esta prueba a Irma, pero todavía nos dan los resultados. Y no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar. Ayer Irma habló con un sobrino que tiene en México, que les había dicho que lo operaron del corazón, y él es un cirujano. Y le comentó, ¿verdad? Y él dijo, bueno, nomás que te den los resultados, me llamas y a ver qué hacemos y todo.
Pero está esa situación, ¿verdad? Sin embargo, el saber que Dios nos ama y que Dios tiene cuidado de nosotros, como digo, debería producir en nosotros audacia en tiempos de problemas. Si Dios es por nosotros, y así es, ¿por qué tendríamos que temer a cualquier cosa o a cualquier persona? Y en segundo lugar, nos debería dar confianza en momentos de confusión. Hay muchas cosas oscuras, hermanos, inciertas, indecisas. Todos tenemos muchas más preguntas que respuestas. Mucho de la vida, hermanos, parece por momentos no tener sentido, pero nos podemos sostener sabiendo que un día Dios va a componer todas las cosas y va a probar que todos sus caminos serán correctos. Siempre fueron correctos. Y en tercero, hermanos, esto debería darnos esperanza en tiempos de tristeza, en tiempos de dolor. Hermanos, lloramos, por supuesto que sí, ¿verdad? Cuando enfrentamos la muerte, lloramos cuando nuestros seres queridos se van, pero hay algo que nos debe animar también, más allá de eso. Aún la muerte misma, hermanos, está en las manos de Dios. Déjame decirte algo, y ojalá tú lo puedas apuntar por ahí, pero si tú eres cristiano, no morirás hasta que sea la voluntad de Dios, hasta que Dios lo decida. Y escucha esto, el cristiano es inmortal hasta que su trabajo en la tierra se ha completado. O sea, si tu trabajo en la tierra no se ha completado, tú eres inmortal, tú no te vas a morir. O sea, hasta que Dios lo decida y hasta que tu trabajo en la tierra, cuando tu trabajo en la tierra se ha completado, entonces te vas a ir. Pero si no, mientras tanto, puede pasarte lo que sea y no te vas a morir. Tú eres inmortal hasta que tu trabajo en la tierra se ha completado. Y así llegamos, hermanos, al punto principal. ¿Puedes creer que nada en la vida pasa por casualidad? Hermanos, necesitamos tener en mente lo que la Biblia dice, que todas las cosas, ¿verdad?, obran como parte del plan de redención de Dios. Y si esto es así, hermanos, entonces no hay tal cosa como suerte o casualidad. Tony Evans, que es un pastor conferencista, muchos de ustedes lo conocen, autor, dice lo siguiente: todo es causado por Dios o permitido por Dios y no hay tercera categoría. Y hermanos, eso es una verdad. La Biblia enseña eso, hermanos, pero ¿tú lo crees? Entonces, deja que esa verdad sea la fuente de tu seguridad. Todo es causado por Dios o permitido por Dios y no hay una tercera categoría. Deja que esa gran verdad sea la fuente de tu seguridad. Descansa en el Señor. Apoya tu alma sobre la roca sólida de la eterna providencia de Dios. Descansa en su control sobre todas las cosas. Descansa ahí y vas a dormir bien esta noche. Descansa en la providencia de Dios. Otra vez, todo es causado por Dios o permitido por Dios y no hay una tercera categoría. En 1871, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Chicago, matando a 300 personas y dejando a 100,000 sin hogar. Un abogado de Chicago llamado Horatio Spafford perdió parte de su fortuna en el fuego. Él era un cristiano y un asociado al gran evangelista D.L. Moody. Después de pasar muchos años construyendo su fortuna y ayudando a los que perdieron todo en el fuego, Mr. Spafford resolvió llevarse a su esposa y a sus 4 hijas a Inglaterra, en donde ellos podían acompañar al señor Moody en sus cruzadas evangelísticas. Después de comprar los boletos en un barco lujoso que saldría en noviembre del 1873, el señor Spafford no pudo salir en el último momento debido a que no pudo concretar un negocio en Chicago. Él instruyó a su esposa y a sus 4 hijas que se fueran adelante y él cruzaría el Atlántico después y los encontraría en Inglaterra. En noviembre 21 de ese año, 1873, en medio de la travesía, un velero inglés chocó contra el barco de lujo, causando que se hundiera en solo 12 minutos. Cientos de personas murieron y solo 47 sobrevivieron.
y esos fueron sacados de las heladas aguas. En el caos del hundimiento, las 4 hijas de este hombre se ahogaron. Los rescatistas hallaron a Ana Spafford inconsciente, detenida en un escobrón del barco. Ella y los otros sobrevivientes fueron llevados a Cardiff, en Gales. De ahí ella telegrafió las noticias terribles a su esposo en América diciendo: solo yo me salvé. Con el corazón destrozado, el señor Spafford compró un boleto en el siguiente barco que salía de Nueva York. En un punto el capitán llamó al señor Spafford a la cabina y le dijo que de acuerdo a los diagramas, el barco pasaría sobre el lugar en donde sus hijas se ahogaron. De regreso a su cuarto, él compuso las palabras de un poema que se convirtieron en un hermoso himno que nosotros aún seguimos cantando. Yo le pedí a Ruth que cantara 2 estrofas de ese himno, que ustedes yo creo lo han oído. Eso es en inglés, porque en español como que no va bien. Y después voy a hablar un poco más. Amén. Fíjense lo que este hombre escribió. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows blow, whenever my Lord thou hast had me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless state, and hath shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Y sin duda, hermanos, pensando en el día cuando él se reuniría con sus hijas, él agrega el verso final que dice así: And the Lord is the day when the face shall be signed, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my
soul. Aleluya. Hermanos, estas son las palabras de un hombre quien ha descubierto la roca sólida de la providencia de Dios. Habiendo perdido a sus 4 hijas, él no perdió su fe en Dios. O sea, todo está bien porque Dios está en control de todas las cosas, aún las más duras tragedias de la vida. Todo está bien. Hermanos, esta verdad, lógicamente que no remueve el dolor, pero marca un camino para seguir creyendo, aun cuando nuestros corazones están quebrantados. Hermanos, que Dios nos dé la misma fe, para que no importando lo que pase, nosotros sigamos diciendo, it is well with my soul. Hermano, yo sé que aquí hay personas que están pasando por situaciones difíciles. A veces nosotros vemos los rostros, pero no sabemos lo que hay en el corazón. Pero quiero decirte esta mañana, tú vales mucho para Dios. Dice el texto, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y alguien dirá, bueno, eso es lógico, ¿verdad? Yo valgo más que unos pajarillos. Sí, pero el asunto es este. Si esos pajarillos que no valen nada, Dios se preocupa por ellos y no cae ni uno de ellos sin que sea la voluntad de Dios, imagínate lo que hará por nosotros. Así que llévate esa verdad en tu corazón en esta mañana. No importa lo que pase, lo que estés pasando, tú estás en las manos poderosas de Dios. Tú estás en las manos poderosas de Dios y Dios te va a ayudar a salir adelante. Yo sé que hay diferentes situaciones aquí, diferentes problemas de salud, de finanzas, de relaciones, de todo esto, pero Dios está en medio de nosotros, y si tú eres un hijo de Dios, tú vales mucho. Una vez más dice el texto, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Dios, gracias porque tú sabes todas las cosas, Padre. Hay mucho que nosotros no sabemos y mucho más que no entendemos. Fija nuestros ojos claramente en ti, Señor. Permite que la fe se levante para desvanecer nuestro temor en el nombre de Jesús. Como dije hace un momento, hermano, no sé qué situación estás pasando en este momento, pero si tú necesitas un toque de Dios, tú necesitas que Dios te ayude y te levante, ¿por qué no pasas en esta mañana? Voy a pedirle que alguien vaya con mi esposa y le ponga las manos y ore por ella. Y si tú estás aquí, necesitas una oración, necesitas que Dios te abrace, necesitas que Dios te dé ánimo, ¿por qué no pasas en esta mañana? Dios está con nosotros y Dios, lo más importante, hermanos, es que Dios te dice, tú vales mucho, tú vales mucho. Y otra vez, no pasa nada si no es la voluntad de Dios. No va a pasar nada sin que sea la voluntad de Dios. Aleluya. Mientras seguimos escuchando ese canto con los hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Y queremos encomendarlos al Señor. Ellos han estado en un largo tiempo de vacaciones. Mis nietos entraron la semana pasada, pero todos están aquí. Vamos a orar por ellos. Pero todos los demás entran esta semana. Así que, ¿por qué no extienden sus manos hacia acá, hermanos? Vamos a esperar que todos los niños pasen. Amén. Claro, sí, hermano. Claro que sí, hermano. Sí, sí. Aleluya. ¿Ya son todos los niños? Entonces vamos a orar. ¿Por qué no extiende sus manos, hermano? Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Padre,
Ponemos, Señor, en tus manos a nuestros niños, a nuestros jovencitos, Señor. Oh Padre Celestial, que tu presencia vaya con ellos, que tu presencia esté con ellos, Señor. Guárdalos, Padre, guárdalos, Señor. Tú sabes las influencias que hay ahora en las escuelas, tantas cosas negativas, Señor. Dios mío, ellos están ahí, Señor. Dios mío, nosotros los padres, Señor, solamente los acompañan hasta la puerta, pero de allá, Señor, no pueden hacer nada. Señor, guárdalos, pero tú, Señor, entras a cada aula, a cada lugar. Obra, Padre Celestial, obra, Señor, a los niños que no están aquí, como los nietos de mi hermana. Santo, Señor, bendícelas, Señor, ayúdalas y guarda a estos pequeños, guarda a estos jovencitos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Dios mío, ayúdalos, ellos son hijos tuyos, ellos son la generación tuya, Señor, la generación tuya, Padre. Ayúdalos, bendice a cada padre, Señor, que nunca, Señor, renuncie, Dios mío, Señor, a Dios mío, su autoridad sobre ellos, Dios mío, y una autoridad espiritual sobre ellos, Padre Celestial, que siempre estén orando por estos niños. En tus manos los ponemos, Padre, en tus manos los ponemos. Guárdalos, protégelos, cúbrelos, líbralos de amigos, Señor, que los vayan a, Dios mío, a descarriar del camino. Ayúdalos, Padre, ayúdalos, los niños, Señor, que van a la primaria, los que van a la high school, los que van al colegio, guárdalos, a la universidad, Señor, guárdalos, Padre, en tus manos los ponemos en esta hora, Padre. Gracias, gracias en el nombre y por los méritos de tu amado Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Gracias, 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 Señor. Amén, aleluya, amén. Aleluya, aleluya.